Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte en donde te encuentres, en tu oficina, en tu negocio, en tu escuela. Qué gusto que nos recibas nuevamente. Es un gusto para mí poder compartir este espacio de crecimiento y de verdad lo hacemos con todo el corazón y con todo el cariño para brindarte a ti este empoderamiento, este pequeño crecimiento, esta luz que nosotros podamos llevar a tu vida. A nosotros nos contribuye enormemente poder hacer este mundo un mundo más bonito. Yo soy Marta Magdaleno, soy mentora, soy entrenadora, soy conferencista y me dedico a empoderar personas, a empoderar empresarios, a poder ayudarte en tu crecimiento, en tu emprendimiento, en tu liderazgo. El día de hoy tengo una invitada que esta es la segunda parte del programa que tenemos de autoestima. Ella es entrenadora de autoestima, Ítala Urtecho. Ítala, te doy la más cordial bienvenida en esta segunda edición que tenemos de este poderosísimo programa que hemos creado. Ítala, bienvenida. Hola Marta, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme a este espacio maravilloso. Me encanta tener que compartir contigo este regalo que traigo, que sirvió mucho para mi vida, que sirve mucho para mi vida, y quiero hoy darte esa oportunidad que tú también puedas aprender de esta experiencia, de este conocimiento, y puedas salir de ese sufrimiento en que te encuentras en el plano emocional y encontrar la libertad. Gracias y encantada de estar contigo, Marta. Muchas gracias y muchas gracias a todas las personas que nos ven, que se están dando este regalo de autoestima, dándose este regalo de corazón, Ítala, porque de verdad es un regalo que nosotros nos hacemos de corazón. Y fíjate que antes de empezar este programa, estaba justamente haciendo esta introspección de cómo ha sido el autoestima para mí y te lo voy a compartir porque es como muy, muy, muy mío. Y yo no tengo problema en abrir mi corazón y también compartirle a las personas desde mi corazón cómo yo he trabajado la autoestima. Y la autoestima no es que nosotros seamos unas mujeres de hierro y no me pasa nada y yo y todos los problemas no me hacen nada. No, al contrario. Yo pienso que es esta capacidad de ser tan vulnerables, pero también a la vez de reconocer nuestras fortalezas, de poder saber que nosotros en donde podemos tener este crecimiento, qué es lo que necesito aprender, qué es lo que necesito interiorizar en mí, reconocer en estos espejos que yo veo de las otras personas, poder fortalecerme y poder después de canalizar, bueno, de tener este aprendizaje, obviamente volver a retomar las riendas una y otra vez y todas las veces que sea necesario. Creo que por ahí eso es lo que yo he desarrollado como también mi experiencia. Y volvemos contigo al tema de hoy. Me encanta. Yo también aquí estoy de alumna. Gracias. Sí, habíamos dicho que hoy nuestro tema era sobre las emociones, ¿verdad, Marta? Así es. Bueno, primero es importante definir qué es una emoción, ¿verdad? Una emoción es un estado que no es permanente, un estado emocional que no es permanente, que es fluctuante. Por ejemplo, si tú tienes la emoción de la alegría, no es que las 24 horas del día vas a estar alegre. ¿Por qué? Porque en tu vida vas a tener diversas situaciones
que de pronto te pueden llevar a ira, te pueden llevar a tristeza si te enteras de una noticia triste, o de desagrado, que hay algo que no te gusta, o quizás también de miedo, ¿no? Entonces es un estado emocional fluctuante, no es permanente, ¿ok? Hasta Ok. aquí es importante entender esto. Y ahora, ¿qué es un sentimiento? Porque confundimos la emoción con el sentimiento. El sentimiento es algo que ya es permanente en nosotros. Por ejemplo, cuando tú estás triste y no canalizas o no gestionas esa tristeza se va a convertir en apatía y luego en desánimo y finalmente puede terminar en una depresión. Si tú Pero, tienes miedo, espérame, ¿cómo le hacemos, Itala, para como cachar esa emoción antes de que se nos dispare? Estamos como en esta fluctuación y fíjate que qué bueno que lo mencionas, perdón que te haya interrumpido, pero de pronto tenemos esta idea de que quiero ser feliz, 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 y esto no eso no es real. no es real, no es humano, Marta, no es humano. Tenemos estas emociones primarias que son 5, las que acabo de mencionar, pero luego de terminar este ejemplo que tiene que ver con el miedo, por ejemplo, si tú tienes un miedo que es irracional, se puede convertir en ansiedad y luego te puede llevar a ataques de pánico y finalmente hasta un problema cardíaco, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Distinguir que una emoción no es lo mismo que un sentimiento. Cuando ya no trabajamos, no gestionamos, no ponemos atención a las emociones, es cuando se convierte en algo permanente en nosotros. ¿Y Ahora, cómo hacemos la diferencia? primero, tenemos que conocer, Marta, que una emoción solo se activa con un pensamiento. ¿Qué sucede con las personas que no están conscientes, que no tienen ese tiempo a solas para darse cuenta qué tipo de pensamientos anidan en su mente? Entonces, cuando empezamos a tener interacción con las personas, por ejemplo, si tú me dices, Ítala, no me gusta tu conferencia y yo siento miedo, esa emoción me da miedo. ¿Por qué? Porque estoy con el miedo al que dirán. Entro en ansiedad y digo, qué vergüenza, ¿qué hago? Quiero desaparecer, estoy mal, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos darnos cuenta que estamos en este proceso? Porque incluso tu ritmo cardíaco se acelera. Pero como muchas personas no estamos conscientes de que ese pensamiento que yo empecé a anidar, ay no, la gente me va a cuestionar, eso es un pensamiento, empieza a generar la emoción y mi cuerpo empieza a reaccionar. Entonces, eso tiene que ver, Marta, con tus creencias limitantes. Si yo tengo la creencia de que no soy inteligente, no soy suficiente, porque de niña alguien me lo dijo, puede ser un maestro, mis compañeros de colegio, mis padres, ¿qué pasó con eso? Sentí la misma emoción que sentí cuando tú me dijiste que no me gusta tu conferencia. Entonces, ¿cuál es la función de una emoción? Es el pegamento de una creencia limitante. Es Entonces, como cada vez, los sí, famosos disparadores, ¿no? Que se llaman y que hoy en día están como tan de moda. Si no los han escuchado, eso es cuando como un gatilleo de una pistola que te dicen una palabra y esa palabra se te pegó de una emoción tal y tu mamá te regañó de chiquito tan fuerte que cada vez que escuchas eso y lo asocias con eso, ¡pum!, te sí, bloqueas. totalmente. ¿Qué pasa cuando yo he querido llamarle pegamento, Marta, porque si tú no cambias esa creencia se queda ahí estable en tu mente y cada vez que sucede este ejemplo que te di, voy a sentir la misma emoción. Para poder procesar esto, nosotros tenemos que entender, comprender que la emoción es
solo como una visita en casa. ¿Qué hace la visita? O debería hacer, y así tenemos que gestionarla. La visita llega, ¿verdad? Llegó una amiga, un familiar, llegó la tristeza. ¿Qué hago? Lo proceso, lo siento, lloro si es necesario. ¿Y qué hago? Lo que hago es yo despedir luego, le invito una taza de café, conversamos, nos abrazamos y luego adiós. Adiós emoción. Esa es la forma de gestionar la emoción. Pero ¿qué pasa cuando tú no tienes una autoestima saludable? ¿Qué es la autoestima, Marta? La autoestima es esa fuerza interior, esa valoración, ese amor que tú sientes hacia ti mismo y el respeto que sientes por tu vida y por tu existencia. La autoestima, desarrollarla adecuadamente, te permite tener un estado de conciencia alto. Entonces, yo con un estado de conciencia alto, inmediatamente proceso esa emoción y empiezo a identificar cuál es el pensamiento que detonó esa emoción que puede convertirse en algo que me haga daño. ¿Qué pasa con mi amor propio? Activa esa fuerza interior y lo procesa muy rápidamente. No quiere decir que la autoestima va a impedir, como tú dijiste al inicio, y muy buena tu acotación, no quiere decir que no vamos a tener este flujo de emociones. Sí lo vamos a tener, pero la autoestima lo que hace es ayudarte a procesarla adecuadamente y salir de ese estado emocional que te encuentras. ¿Por qué? Porque vas a comprender, vas a meditar. Si yo me amo, si yo quiero lo mejor para mí, no me conviene estar en este estado de tristeza, desánimo, apatía, no me conviene. Entonces, ¿qué hago? Aunque no tenga ganas, aunque no tenga voluntad, me paro, me doy un baño, me maquillo, salgo, busco a alguien para hablar sobre lo que quiero y soy vulnerable, porque el hecho de hablar y compartir esto que te está pasando hace que pierda fuerza en ti esta emoción que quiere de alguna forma pues llevarte a un estado emocional que no es saludable para ti. Trabajar con una mujer de 58 años. Esta mujer venía medicada porque tenía depresión crónica. Entonces, su Perdón, esposo, Itala, perdón, sí, perdóname, es que como que sin querer se cortó un poco. Quisiera que ok. repitieras esta última parte porque esto es súper poderoso, esto que acabas de decir, tiene mucho poder, tiene mucha fuerza. Amigas, por favor, tomen nota. Esto que está diciendo Itala. Itala es una entrenadora de autoestima, ella es autora, ella tiene programas de autoestima donde nos ayuda a fortalecernos. Yo he tenido la suerte de entrenarme con ella y además de compartir escenario con ella. Y de verdad es muy poderoso, amigas, amigos que nos están viendo, esto que está diciendo. Esta última parte, Ítala, cuando tú detectas esta emoción que, que te está, digamos, saboteando, que te está bajoneando, que te está bajando la energía, para que entre en rescate tu propia autoestima, ¿cuál es esa receta que nos acabas de mencionar? Bueno, en primer lugar, no sucumbir a esta emoción. Aunque no tengamos ganas, aunque no nos sintamos motivadas, levantarnos. El darse un baño es algo mágico, Marta. El darse un baño, el arreglarse, en el caso de mujeres, ¿no? Arreglarse, maquillarse, ponerse un bonito vestido, unos tacones, te hace cambiar porque tu mirada cambia hacia ti. Punto número 1. Y quería complementar esto con la historia que te cuento, Marta, para que me puedan comprender quizás mejor las personas que están viendo esto. Esta mujer llega a entrenarse conmigo y el esposo me dice, ¿sabes qué, Itala? Ya no puedo más con mi esposa, tiene depresión crónica, años ella está medicada y yo no tengo vida porque yo no puedo salir, no puedo hacer planes porque ella está en cama desmotivada.
Entonces, empiezo a tratarla, empiezo a trabajar con ella, su autoestima, porque yo le explico, mira, mi entrenamiento es en autoestima. No soy psicoterapeuta, por lo tanto, voy a entrenarte en tu autoestima, porque yo entiendo que te falta esa fuerza interior para poder salir de esa situación emocional en que te encuentras. Bueno, empezamos a tratar y ahí logro comprender algo muy importante que me enseñó a mí también en muchos aspectos cuando yo pasé por ese estado emocional. Me doy cuenta que cuando no estamos conscientes, cuando no hacemos esa confrontación con la realidad, con lo que nos está pasando, sucumbimos a esa emoción que en este caso es desánimo, tristeza y depresión. ¿Qué pasaba con esta persona? Tenía muchas heridas emocionales, se sentía rechazada y abandonada, entonces se había puesto en un estado de indefensión, en una posición de víctima, y como todos estaban cerca a ella, ella creía que no podía salir de este estado emocional. Entonces, cuando me llama y me dice, no quiero venir al entrenamiento, yo le digo, mira, no importa si no tengas ganas, solo ven. Y ella da ese paso, esa milla extra y viene, punto a su favor. Luego empieza a decirme, ¿sabes? Me he dado cuenta que la depresión me hace que no haga nada, que no quiera hacer nada. Y yo le dije, ojo, tú estás diciéndome que la depresión es inofensiva, que no tiene poder sobre ti, que tiene poder sobre ti. Y le digo, no es que es inofensiva, le digo, te está obligando a estar en la cama, le digo, y tú estás cayendo en ese juego. ¿Quién tiene el poder sobre tu vida? Le digo, yo, me dice. Entonces, ¿qué puedes hacer en esta situación? Ella me dice, pues levantarme, porque yo no quiero hacerle caso. Y empieza a trabajar su autorresponsabilidad, empieza a trabajar su autoafirmación, que son los pilares de la autoestima que tú muy bien ya conoces, Marta. Entonces, ella empieza a salir de ese estado emocional porque adquiere ese poder y comprende que cada pensamiento que viene a su mente tiene que ser cuestionado y tiene que ser confrontado por ella y por la realidad. Y quiero hacer aquí, antes de que termine este espacio, un ejercicio para que las personas que nos están viendo puedan practicarlo en casa, que a mí me ayudó a salir de cualquier situación dolorosa que yo estaba, que finalmente te lleva al sufrimiento. Mi libro, que está ahí como en el fondo detrás mío, que se llama Autoestima del sufrimiento a la libertad, eso es lo que te enseña, Marta, y eso es lo que te enseña la autoestima cuando uno lo trabaja, que comprendemos que debemos confrontar nuestros pensamientos, que muchas veces no son nuestros, son Así impuestos es. por nuestras circunstancias, simplemente están grabados ahí y lo que hacemos nosotros es como títeres nos dejamos llevar por eso, porque nos falta autoestima y nos falta poder personal. Entonces, comprender que, en Y, y primer es, lugar, y esta autoridad moral, ¿no? Itala, también de cuestionar, es por qué estoy pensando eso, de dónde viene este pensamiento, o sea, de verdad, empoderarnos y cuestionar también esa calidad de nuestros pensamientos. Amigos, por favor, amigas, vayan por un lápiz, por un papel, porque Itala nos va a dar una receta de verdad súper poderosa, así es que tómense ese tiempo de ir por lápiz y papel. Itala, por favor, adelante. ok. Quería comentarles también que hace poco recibí la visita de una persona y me dice, ella está en una relación tóxica, ¿no? Y me cuenta, mira cuántos años vivo con esto, yo no sé si soy fuerte o soy valiente, me pregunta, porque estoy aguantando esto en razón de que quiero que mi familia no se destruya. Entonces yo le dije algo, mira, le digo,
Solo los valientes pueden ser felices. Porque ¿qué implica ser valientes, Marta? Ser valiente significa ir contra toda esta cultura de dolor, de tristeza, de sufrimiento, de violencia, de desánimo, de victimismo frente a la vida. Entonces, el proceso de confrontar es un proceso de valentía, porque muchas veces no entramos a ese estado emocional que nos generó la herida. ¿Por qué? Porque no queremos volver a sentir el dolor. Que no queremos que nos duela. No queremos que nos duela. Yo les cuento que cuando yo empecé a hacer este proceso, cada vez que me daba cuenta de las heridas que tenía, no era fácil reconocer y decía, me duele el corazón, me duele el alma. No me dolía el alma. Para ser sincera, me dolía el ego, porque es muy difícil aceptar que he vivido equivocada por mucho tiempo, que he vivido en mi posición de víctima e indefensa, creyendo que yo no tengo ese poder interior, esa grandeza para enfrentar con valentía mi vida y decir, yo he nacido para ser feliz. Yo me merezco la felicidad a pesar de no ser perfecta, a pesar de no hacer todas las cosas bien, porque esta vida es muy corta. Como para no ser felices. Así es. Sí, para no ser felices. Tenemos unas creencias limitantes que nos dicen que no, cuando te vayas al cielo vas a... No, no creo que así sea la vida. Ya existe para los creyentes un acto maravilloso. Cristo murió en la cruz, se llevó tus pecados y tus enfermedades. Yo no creo que haya sentido en que Él haya muerto para yo vivir con sufrimiento. No creo que haya sentido en eso. Ahora, también es importante, Marta, que comprendamos que en esta vida vamos a tener aflicciones, dolor, pero hay una diferencia entre el dolor y el sufrimiento. El dolor es algo que nos puede suceder, ¿no? Algo triste. Vamos a sentir dolor, pérdidas, pero el sufrimiento es quedarme en ese estado emocional. Si yo vivo el dolor, gestiono el dolor, lo hago mío y luego como una buena visita la despido, vuelvo a retomar mi vida y empiezo a tomar la actitud diferente, una actitud más positiva, una actitud de luz, y para que las personas puedan ver que yo soy un humano, que no tengo nada especial, que simplemente todos tenemos la misma capacidad de salir del hoyo en que nos encontramos. Me preguntaba por qué es que estoy haciendo esto, por qué he dejado muchas cosas para estar en este camino, y mi motivación principal es hacer que la gente sea feliz, es hacer que la gente logre sus sueños, sus metas, y que a través de mi experiencia enseñarles que sí es posible, que no es imposible, que yo soy una persona, un ser humano como ellos, igualito de falible, cometo errores, no soy perfecta, tengo debilidades, áreas de mejora. Sin embargo, eso no me limita a no poder salir de la oscuridad o del sufrimiento que pueda tocarme vivir en algún momento de mi vida. Entonces, vamos, ya que todos tienen lápiz y papel. Lápiz y papel, por favor, todos. Miren, yo aquí también tengo para anotar. A ver, déjame te doy pantalla completa. Ahí está la... Sí. Listo. Voy a hacer un ejemplo muy personal, ¿ok? Voy a ser vulnerable. Como Marta, tú sabes, yo soy la cuarta de 7 hermanos. Mis padres se divorcian cuando yo tenía entre 10 a 12 años, y mi madre entra en un proceso de depresión. En esa etapa de mi vida ya no estaba mi papá, me sentía sola, me sentía insegura,
y mi madre empezó a pasar en una tristeza y de esa tristeza al sufrimiento, y ahora comprendo, ¿no? Que ella estaba viviendo una depresión, ella lloraba mucho y parecía que no veía más que su dolor. Entonces, cuando yo me pongo en esa escena de niña, la veo y me da ira. Me da ira porque digo, aquí estamos, mi mamá no tiene por qué sufrir tanto. Nosotros necesitamos afecto, atención, cariño, amor. Necesitamos eso de ella, pero veo que ella no está mirándonos a nosotros. Entonces, ese estado emocional de ese momento a mí me genera una herida del rechazo y abandono. Cuando crezco, todo empiezo a ver por ese filtro. Entonces, cada vez que alguien me decía un comentario negativo, yo reaccionaba con la huida, con el miedo, no podía poner límites, empiezo a dejar que la gente se aproveche de mí, porque tenía miedo a confrontar y tenía miedo a que si yo digo algo me abandonen, ¿ok? Entonces, Ítala está en este estado emocional y sus pensamientos lo llevaban a estar con ese miedo crónico. Ok, el ejercicio es el siguiente. Yo hago como una especie de regresión a esa edad. La veo a mi madre, cierro mis ojos, la veo a mi madre y me empiezo a preguntar, ¿qué estoy viendo? Veo llanto, veo sufrimiento, veo dolor en esa mujer, sola. Ahora, ¿qué estoy pensando en ese momento? Pues que no me quiere, que yo no estoy atenta, que no soy para ella importante, todo lo demás. Eso dañó mi autoestima y crecí con esa idea, que nadie me quiere, que no soy suficiente. Entonces, en ese momento, cambio la pregunta. ¿Qué estaría pensando mi madre en ese momento? La realidad, la llevo a la realidad. ¿Ella estaría pensando hacerme daño o hacer que yo crea eso? Imposible. Yo soy madre, tengo 2 hijas y yo de manera consciente no haría daño a mis hijas en lo absoluto. Entonces, si yo me pongo a pensar, si me pongo en el lugar de ella, qué pena me daría que mi hija no tenga compasión de mí, no tenga esa conexión, no esté pensando en mi dolor y solamente esté buscando mi atención, mi concentración, toda mi mirada hacia ella, ¿verdad? La realidad es única, Marta. Mi madre nunca tuvo la intención de hacerme daño. Fue una creencia mía a raíz de un pensamiento que generé en ese momento y de un juicio, de un cuestionamiento. Ahora, ¿qué debo hacer yo? Más bien al contrario, yo no tuve compasión de ella. Ella se sentía sola, tenía 7 hijos, no sabía qué hacer, tenía un sueldo que era pequeño, estaba realmente desconcertada con esa realidad. ¿Ok? Y otra cosa, ahora yo me pregunto, si no tengo ese pensamiento, ¿cómo sería mi vida? Libre y feliz, porque eso que yo creé en ese momento, que yo creí que mi madre no me quería, eso fue una percepción mía, no fue una verdad, no fue una realidad. Entonces, ¿por qué yo tengo que estar atada a esa época del 89 o 89, 87? Porque yo tengo que estar viviendo ese pensamiento y esa emoción de esa época. Si yo ya no estoy en ese, ¿cuál es mi realidad ahorita? Mi realidad es que soy una mujer, madre de 2 hijas, con la capacidad de crear mi propia vida, con la capacidad de elegir cómo quiero vivir y con la capacidad de amarme y entregar ese amor a esa mujer, a mi madre, que hizo todo lo mejor para sacarnos adelante. De hecho, los 7 somos profesionales, ella lo hizo muy bien y ahora comprendo que muchas veces cuando no tenemos los recursos emocionales, psicológicos para salir de esto, realmente
tomamos decisiones equivocadas. Entonces, es por esto también, Marta, que yo comparto esta información, entrego este regalo a las personas porque sé que les va a sacar del sufrimiento a la libertad. ¿Qué es ser libre, Marta? Es ser valientes para confrontar la realidad. Es dejar ese papel de víctima, de indefensión. ¿Cómo es ser víctima? Es culpar a todos de lo que nos sucede. No, que todos me hacen daño, que el gobierno, que no hay oportunidades y que mis padres me hicieron, no me dieron. Entonces, ok, eso fue en el 89 y yo ya estoy en el 2023. ¿Por qué sigo cargando esa mochila? ¿Por qué sigo arrastrando ese sufrimiento? ¿Por qué no tomo las riendas de mi vida? Yo ya tengo 44 años. Ya no soy esa niña. Yo ya no necesito que nadie me dé. Yo ya tengo que entregar. ¿Ok? Voy a parafrasear. Sí. Voy a parafrasear con un ejemplo más, con una metáfora, esta acción. Habían dos mujeres que querían cruzar el río y no podían. Y dos buenos hombres se aparecen ahí y le dicen, les ayudamos. Una no quiso porque quería hacerlo sola. Sin embargo, este señor le dijo, no va a poder porque el río está muy fuerte. Entonces la acoge en contra de su voluntad y la ayuda a cruzar. Bueno, termina de cruzar y la mujer se enoja y le dice, no quise hacerlo y tú deberiste respetarme y bla, bla, bla. Estos señores se van, se despiden y luego, 2 horas más adelante en el camino, el que le ayudó a la mujer le dice a su amigo, oye, qué mal agradecida esta mujer, ¿no? Todavía que le ha ayudado y mira cómo me trató, mira, ni siquiera me dio las gracias. Y el amigo le responde, le dice, hace 2 horas dejamos a esas mujeres y tú las sigues llevando con ella, contigo. Sigues llevando de la mano contigo. Así vivimos, Marta. Así vivimos en un estado de inconsciencia, en un estado de victimismo, que no creemos en todo el potencial que tenemos, que no creemos en que desarrollar nuestra autoestima es adquirir ese poder interior para lograr nuestra libertad. Ser libre es simplemente elegir cómo quieres vivir, qué quieres que te suceda en la vida, qué aspectos de ti tienes que mejorar, cómo es ser la versión de ti, tu mejor versión. Eso es ser libre. Y espero que este ejemplo en cómo estamos interpretando o cómo estos pensamientos activan emociones que nos hacen daño, que no nos permiten crecer, que realmente nos mantienen en el sufrimiento, podemos cambiarlo, ¿no? Y eso es cambiar tu mente. Incluso en la Biblia tocan mucho este punto, Marta. En Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, y espero que lo anoten por favor, porque es muy poderoso lo que dice. Dice, no se amolden, no imiten la cultura de este mundo. O sea, ¿cuál es nuestra cultura? Violencia, sufrimiento, problemas de salud mental, victimismo, ira, etcétera, etcétera. Dice, no se amolden. Dejen que Dios los transforme cambiando su manera de pensar. Y de esa forma, dice, podrán entender la voluntad de Dios para nosotros, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, es importante que la clave está en cambiar nuestros pensamientos. Así es. Y fíjate, retomando lo que dices, de pronto nos van pasando cosas y nos vamos amoldando, así cada vez nos hacemos más chiquitos y hasta nos acomodamos, ¿no? Nos hacemos cada vez más chiquitos al espacio cuando nosotros tenemos todo el potencial, o sea, nosotros somos creadores y unos creadores poderosos y precisamente para eso estamos personas como nosotros, como Ítala,
su servidora, también para poderlos llevar de la mano con mentorías, con entrenamientos, para que ustedes también puedan empoderarse. Y bueno, qué mejor si nosotros los podemos ayudar. Así es, estimada Marta. Es para mí una alegría compartir esto porque son herramientas que nos ayudan y no tengan miedo en buscar ayuda, no tengan vergüenza en buscar psicólogos, terapias, talleres, entrenamientos. Todos nos merecemos ser felices, todos hemos nacido para ser felices. Y voy a revolver a... Sí. No tengamos miedo, seamos valientes. Mi maestro y mentor, Mario Alonso Puig, dice, hay que ser valientes para ser felices. Y yo creo que todos tenemos esa valentía, Marta, y simplemente hay que activarla y juntarse con personas que realmente están en esta energía, con personas que te agreguen valor, con personas que no son perfectas, pero sí han dado pasos para lograr mejorar su vida. Busquemos ese tipo de compañías porque a veces también nos ahogamos en un vaso con agua y más buscamos ayuda de personas que están más ahogadas que nosotros y realmente no crecemos. La idea es crecer, es madurar. Muy bien, y te la voy a dar paso a los comentarios. Nos Listo. saluda Carol. Carol, qué gusto nuevamente saludarte. Roxana, que no se pierda nuestro programa. Roxana, qué gusto saludarte, saludos hasta Nueva York. Y Rosario Capetillo, buenas tardes, escuchándonos en tu trabajo, excelente. Clemen, qué gusto saludarte también. Dice Rosario, hola, tenemos mucho que hacer por nosotras. Cuenten conmigo. En mis redes comparto este tipo de información, así que las invito a seguirme en Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn. Ahí estamos para agregar valor a las personas y compartir este hermoso regalo que nosotros aprendimos y que hoy les entregamos con amor para ustedes. Con mucho cariño, así es. Dice Roxana, nos comenta, no nos enseñaron sobre la autoestima, así es, no nos enseñaron sobre la autoestima. Y nos comenta Carol, el último paso para tener amor propio es desarrollar nuestra autoestima. Así es. Quisiera muy breve, Marta, desarrollar un poquito cuáles son los pilares de la autoestima. Los pilares de la autoestima son 6, pero el primer paso es vivir conscientemente, es hacer este proceso de meditación, de confrontación y estar este tiempo a solas que es tan fundamental, porque ahorita el mundo está lleno de ruido, tenemos mucha interacción en redes, pero no pasamos tiempo a solas. Cuando tú tengas un tiempo, evalúa qué estás pensando, qué decisiones has tomado en el día, cómo están tus emociones y vas a poder elevar tu nivel de conciencia. Punto número 1. Luego está el autoconocimiento. ¿Cuál es tu temperamento? ¿Te conoces a ti misma? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus debilidades? En el libro de autoestima que está en Amazon, también para los que están ahí en Estados Unidos lo pueden adquirir, hay un test de temperamentos que les va a ayudar a conocerse a sí mismas y saber cómo actúan según su temperamento y cómo son sus emociones según su temperamento. También está la autoaceptación. El amarme es imposible sin autoaceptar. Si yo no me acepto como soy y tomo ese estado emocional como punto de partida, no logro amarme, porque nadie ama lo que no conoce y lo que realmente no acepta. Punto número 3 es la autorresponsabilidad, que tiene que ver con la madurez emocional, lo que acabo de decirle. Yo tengo 44 años, no puede ser que siga llorando o que siga sufriendo por un hecho que me ocurrió que yo malinterpreté a los 9 años o 10 años. Eso sí, que no tenías la formación para darle el peso necesario. Así es. Y luego está la autoafirmación. Yo soy una mujer de fe y digo, después de Dios, yo estoy en el primer lugar de mi vida.
Yo soy la responsable de mi vida. Yo voy a tomar decisiones en función. ¿Esto que voy a decidir me afecta o me favorece? Esto que estoy pensando, ¿me favorece o me perjudica? Hago ese proceso de razonamiento, de evaluación. Cuando yo me pongo en el primer lugar de mi vida, hago este proceso. Y aquí voy a decir una frase de nuestro mentor, Martha John C. Maxwell, que dice, ¿no? Debemos dejar lo bueno, decir no a lo bueno para decir sí a lo mejor. Lo bueno puede ser, en este momento, por ejemplo, ver una maratón en Netflix es bueno, claro que sí, pero es lo mejor. ¿Por qué no dejamos una hora, un espacio para estar entre nosotras mismas, haciendo ese acto de contrición, ese acto de evaluación, de meditación, de oración, si así tú lo quieres? Y finalmente, la autointegridad. Justo voy a hacer un reel, Marta, de que cuando uno está con personas tóxicas, y aquí es importante esto, comprender, daña su autoestima. ¿Por qué? Porque cuando tú estás con una persona que no te cae, tú tienes que fingir que te cae por un tema de diplomacia. Y cuando finges que te cae, haces una sonrisa fingida y tu conciencia, a quien tú no puedes mentir, te está diciendo hipócrita, no te cae, o sea, esta persona no te suma y tú estás ahí pelándole los dientes, decimos acá en Perú. Entonces, eso daña tu autoestima, porque la autoestima es la reputación que tú tienes sobre ti. Entonces, cuando tenemos esos momentos, es mejor poner límites. No me agrada, no voy, y si es, digamos que es un familiar muy cercano o alguien de trabajo, establecer límites y decir, bueno, limitémonos a trabajar, pero momentos de esparcimiento, momentos que fuera de eso, no, porque no me hace bien estar contigo. ¿Okay? Tengo derecho a decir que no sin sentirme culpable. Por supuesto, eso se llama la autointegridad. Quiero ser íntegra conmigo porque de mí no me puedo escapar, Marta. Así A todos es. le puedo engañar menos a mí. Entonces, finalmente, la autorrealización. Y ahí también quiero mencionar otra frase de John Maxwell que dice que el éxito es encontrar tu propósito, compartir con otros y ayudar a crecer a otros a través de tu propósito. Eso es lo que estoy haciendo ahora y tiene que ver con la autorrealización o vivir con propósito, que también es un pilar fundamental de la autoestima. Todos esos pasos hay que vivirlo, hay que trabajarlo, hay que entrenarlo y vivir en este proceso constante de aprendizaje todos los días, tener la mente abierta. Y si algo no nos gusta, cuestionar, que es tan fundamental. Y ser valientes para ser felices. Hay que ser valientes. Ir contra la corriente. Excelente. Ítala, tus redes sociales. Facebook, Italaureta. Instagram, @Italaureta. TikTok, Italaureta. Mi página web, www.italaureta.com. Y en LinkedIn también, Italaureta. Excelente. Esas son mis redes. Todas las redes. Mañana tenemos un live a las 8 de la noche aquí, hora Perú, Colombia, hora Miami, también sobre este tema de cómo gestionar las emociones y ser más productivos en el trabajo, ¿no? Cómo desarrollar esa habilidad de la inteligencia emocional, que según Daniel Goleman es el 80% del éxito de las personas. Muchas gracias, Ítala. Danos un adelanto, por favor, de lo que vamos a ver la siguiente semana, lo que viene. La siguiente semana nos vamos a abocar a las emociones destructivas. Hoy hemos visto las emociones alegría, las emociones primarias, pero estas emociones tienen sus primas o sus primos, así que esas emociones que no son muy evidentes, que no hablamos mucho, son las que nos destruyen por dentro y producen, de acuerdo a la neurociencia, enfermedades en nuestro cuerpo.
Así que vamos a hablar para el próximo miércoles de las emociones corrosivas o destructivas. Excelente. Pues no se lo pierdan, amigas, amigos. Si te gustó este programa, por favor, compártelo. Si crees que a alguien le puede beneficiar, por favor, compártelo. Yo sé que después lo empiezan a compartir. Entonces, por favor, no duden en dárselo a alguien o mandárselo a alguien que cree que lo necesita, que diga, ella necesita esta receta. No sabemos en qué momento le podemos ayudar a alguien a transformar su vida a través de estos programas. Itala, te agradezco enorme que hayas venido a este programa, que nos estés dando estas poderosas herramientas y nos vemos la próxima semana. Te mando un súper fuerte Gracias abrazo. a ti, Marta, y gracias a todos los que se han conectado, los que van a ver este video. Les animo a comprar mi libro en amazon.com, Autoestima con Itala Ureta, y es una herramienta que ustedes está muy sencillo, ustedes la van a poner en práctica y deseo que logren esa felicidad que tanto están anhelando. Gracias, Itala. Pues a seguir trabajando en la autoestima. Itala Ureta en todas sus redes y también su libro que está en Amazon, también lo pueden adquirir ahí. Nos vemos la próxima semana, Itala. Te agradezco mucho. Gracias, gracias, Marta. Hasta luego con todos. Amigos, tengo nada más me quedan unos anuncios que hacer después de toda esta información que nos compartió Itala, todo este conocimiento. No lo dejemos nada más ahí, vamos a ponerlo en práctica. Es muy poderoso lo que nos acaba de compartir acerca de la autoestima. Y no te pierdas a las 7:30 el show de Latinas con Voz, con Carol y con Clemen. Y mañana tenemos la segunda parte del taller de liderazgo para mujeres imparables. Así es que si no estás inscrita, todavía tenemos algunos cupos. Todavía mañana hay oportunidad de que te inscribas. Te invito a que lo hagas porque la verdad es que también hay mucho que aprender, mucho aprendizaje y mucho que compartir, que también estamos compartiendo entre emprendedoras que estamos viviendo este entrenamiento. Te agradezco mucho por haber estado con nosotros el día de hoy. Yo soy Marta Magdaleno y te ayudo a brillar para que ilumines el camino de otros. Nos vemos la próxima semana. Te mando un fuerte, fuerte abrazo.